ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a recordar una de las expresiones muy conocidas que todos lo repetimos incluso porque nos han enseñado en la escuela, nos enseñaron los padres, todos conocen la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, allí en Mateo capítulo 6, solo que hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y hablamos allí de precauciones y de cómo nosotros podemos evitar muchas caídas en la vida. Vamos a la Biblia entonces. ¿Me acompañas? Vamos al libro de San Mateo capítulo 6, versículo 13. De paso, el Padre Nuestro tiene 6 pedidos, 6 peticiones. 3 tienen que ver con Dios, es decir, con mi relación con Dios. 3 tienen que ver con mis necesidades. Ahora, me interesa mucho la última petición del Padre Nuestro. ¿Y por qué Jesús lo colocó allí? Es impresionante. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 6. Dice así: no nos metas en tentación, líbranos del mal. El versículo continúa, mas hoy solamente queremos ver estas 2 expresiones. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Queremos ver, para ver en qué contexto está esto, un versículo antes y un versículo después. Dice así, el versículo 12, perdónanos como nosotros perdonamos. ¡Wow! El pedido anterior tenía que ver con un asunto que ya pasó. Perdónanos, yo ya fallé. Perdónanos como yo perdoné, es decir, es ya un hecho que ya se realizó. Solo que este último pedido que se hace en el Padre Nuestro no está ni en el pasado ni en el presente, sino es una petición a futuro. Es impresionante. Allí dice, no nos metas. Está hablando en un tiempo futuro. ¿Sabes que cuando yo era niño, empecé a aprender algunos párrafos de la Biblia y me llamó mucho la atención de todo el Padre Nuestro y de cada expresión que Jesús aquí mencionó en Mateo capítulo 6, la expresión que más me llamó la atención es esta. Y yo quedaba pensando allí como niño y decía, ¿cómo funciona este asunto? ¿Es que Dios nos mete en tentación? Es más o menos como una prueba que toma el profesor y dice, bueno, ya te preparé o ya estás preparado, ya te enseñé, ahora examen. ¿Será que así funciona? Y de pronto allí Dios dice, a ver, vamos a tomarle un examen, vamos a meterle en tentación, vamos a ver si supera la prueba. Porque aquí el texto dice, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. ¿De qué está hablando? ¿Sabes que esto me costó entender mucho? Porque aquí hay 2 peticiones juntas y tiene una relación estrecha la una de la otra. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Quiere decir, para ser libre del mal, uno hay que evitar la tentación o uno hay que superar la tentación. Librarse del mal solo es consecuencia de no ceder a la tentación. Así que el pedido más fuerte es aquí, no nos metas en tentación. ¿Qué es una tentación? Y luego vamos a responder la pregunta si es Dios quien tienta. ¿Qué es una tentación? Yo traté de poder allí buscar una definición más exacta para el mensaje de hoy. Y me encantó esta. Quiero que prestes atención. Dice, tentación es una instigación a hacer algo malo. Y esto me dejó preocupado. Instigación a hacer algo malo. Y allí dice, no nos metas en tentación. Quiere decir que Dios te instiga a hacer algo malo. ¿Cómo es esto? Si la tentación es una instigación a hacer algo malo, ¿será que Dios te impulsa para que tú hagas lo malo? Bueno, mejor vamos a responder esto con la Biblia. ¿Te parece? Me encanta esto. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 12. El versículo 12 comienza diciendo, feliz es la persona, el varón, que soporta la tentación. Es decir, las tentaciones son parte de la vida. ¿Correcto? Feliz es la persona que soporta, que supera, porque allí dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Como que la tentación es parte de un examen.
como que es un peldaño que subir. Resistes una y viene una más fuerte y viene una más fuerte y cada vez que vence la tentación, tú no solamente tienes el sabor de victoria, sino que vas escalando. Así dice, porque cuando hayas resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El versículo 13 explica a Santiago. Gracias a Dios por esta explicación. Dice así: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Wow, aquí está la respuesta, ¿verdad? La oración dice: no nos metas en tentación. Alguien que lee superficialmente diría: Dios te instiga para que hagas algo así. No, aquí dice: no pienses que Dios está tentando. Sino dice: Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco tienta a alguien, es decir, no impulsa que alguien haga el mal. Versículo 14. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Deseo, inclinación. Es decir, cada uno es tentado de acuerdo a su deseo, es atraído y es seducido. Y allí sigue mencionando. Mira, si la tentación no viene de parte de Dios, ¿cómo nosotros entonces debemos entender la expresión de Mateo 6, no nos metas en tentación? La manera como nosotros tenemos que ver aquí en el Padre Nuestro es: no permitas que ceda a la tentación. Porque la tentación va a existir. Antes de caer, uno primero es tentado. No permitas que ceda. Es decir, una persona es tentada en esta vida por el tentador. Estoy redundando. No estoy redundando. Y hay un solo tentador, y es el diablo. Y el diablo conoce cuál es tu deseo. A mí no me va a venir con una tentación que a mí no me gusta. Él sabe cuál es mi inclinación pecaminosa. Orgullo, egoísmo, dinero, fama, poder, no sé. Él conoce la tentación de cada uno. Promiscuidad, sexo, etc. Y Él sabe que por ese punto débil, Él puede tentarte y tú puedes ceder. Me gusta la definición de la palabra concupiscencia dado por un diccionario. Aquí lo entiendo mejor. Dice: concupiscencia es el apetito de los bienes terrenales en general, específicamente o especialmente el deseo de los placeres sensuales. ¡Wow! ¿Y sabes qué cosa es lo que me preocupa de todo esto? Es que el diablo es un seductor y es un cazador profesional. Él sabe que al ratón le gusta el queso y pone el queso. Él sabe por dónde atacar o cómo tentarte. Él es un buen pescador, tiene para cada pez una carnada diferente. Ahora, hay una versión que es de Ken Taylor que traduce así el texto que nosotros hemos leído. Me encanta esta traducción. Dice así: cuando alguien se siente inclinado a hacer algo, no diga que es Dios quien lo tienta. Dios no tienta ni puede ser tentado. Allí me gusta la traducción. La tentación es la atracción. ¿Atracción de qué? Que sobre el hombre ejercen en sus malos pensamientos y en sus malos deseos. Y esos pensamientos lo impulsan a cometer pecado, y el pecado Dios lo castiga con la muerte. ¿Alguna cosa más clara que esta? Creo que no. Es decir, cada uno es tentado de acuerdo a lo que tiene allí en su corazón. Extraordinario. Ahora, Santiago 1:12 dice: feliz es la persona que resiste a la tentación. Ahora, querido, vamos a hablar sobre esto, un asunto. Esto es un asunto muy interesante, porque de esto depende nuestra felicidad. Buscamos ser felices en la vida. Aquí dice: eres feliz cuando tú superas o cuando tú no cedes a la tentación. Correcto. Ahora, ¿qué sucede?
Cuando nosotros cedemos una vez a la tentación, nuestro carácter se vuelve más flexible, pierde la firmeza. Más o menos como cuando un carpintero empieza a trabajar y empieza a dar martillazos, ¿verdad?, ahí en el clavo, y el clavo se dobla. Saca el clavo, chanca el clavo, lo endereza. Pero si el clavo se dobla otra vez, el clavo tiende a quebrarse. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Cuando nosotros estamos siendo tentados y nos doblamos una vez, ¿sí? Nos doblamos, puede que nos enderecemos. Pero al doblarse una vez, puede ser que la próxima vez que querramos enderezarnos, nos quebremos. Es por eso que la oración dice, no nos metas, no permitas que yo caiga, no permitas que yo ceda. El problema está en mis deseos, está en mi pensamiento, está en mi corazón. Y Dios conoce tus inclinaciones y tus deseos, y el diablo también conoce eso. Entonces, dice, pide a Dios poder a través del Espíritu Santo para enfrentar, para vencer y para decir, yo subí un peldaño más, tengo un carácter más firme. Cada vez que tú enfrentes la tentación, tú tienes que decir, esta es la oportunidad o para doblarme como el clavo o para ser firme en mi carácter. ¿Qué te parece? Pero esto no es una cosa tan simple, ¿verdad? No es una cosa tan sencilla. Porque si somos tentados de acuerdo a nuestros deseos, entonces es fácil que nos podamos doblar. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Porque Jesús fue tentado. Jesús fue tentado de la misma manera como Adán y Eva lo fue. ¿Por qué uno perdió y el otro ganó? ¿Quién tenía más ventajas para ceder? ¿Adán o Jesús? Claro que Jesús. Pero no cedió. Adán no conocía el pecado, pero cedió. Jesús vino a tomar nuestra naturaleza humana ya con 2000 años de pecado. Ahora mira lo que sucede. En el jardín del Edén, Satanás ofrece una fruta, ¿verdad?, que Dios había prohibido. Apetito. La primera tentación allá en el desierto, ¿qué cosa fue? Di que estas piedras se convierten en pan. ¿A dónde atacó? Al apetito. Satanás quiso tener la victoria por segunda vez. Ahora mira la desventaja de escenario. Uno estaba feliz en un huerto, en un jardín. Jesús estaba ayunando 40 días en el desierto. ¿Quién tenía más facilidad de ceder? ¿Adán y Eva, que tenían todo y estaban comiendo todos los días? ¿O Jesús, que estaba con hambre? Jesús tenía todas para perder, pero Jesús fue victorioso. ¿Por qué? Y aquí me enseña el secreto para vencer la tentación. Tú sabes que cada tentación Jesús lo venció así. Escrito está. ¡Wow! ¿Qué significa? Que en su corazón, en sus pensamientos, ¿qué cosa estaba? La palabra de Dios. Tú quieres ser fuerte, quieres ser firme, apégate a la Biblia. Lee la Biblia. Ora más. Mientras más leas la Biblia, tus pensamientos se clarifican. Tu camino se limpia. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Y el siguiente versículo dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. Es decir, para pecar primero hay que tener que ceder a la tentación. Es decir, yo no cedí a la tentación, yo no pequé. ¿Por qué? Porque tu palabra está en mi corazón. Gloria a Dios por eso. Ahora sabes, por lo menos hay 5 pasos en una tentación. Te voy a explicar de manera breve. Que Satanás lo usa. Es un proceso para hacernos caer. Mira, el primer paso para la tentación se llama atención. Quiere decir que el diablo le gusta presentar su mercadería y para esto usa los ojos. Mira, los sentidos son los atacados cada vez que nosotros somos tentados. Los sentidos, por eso, cuida tus ojos. Hay una canción incluso para niños, ¿verdad? Cuidado lo que ves, cuidado lo que escuchas, cuidado lo que tocas, cuidado lo que gustas. Cuidado, porque por allí entra la tentación. Cuando se fue Adán, ¿por dónde le tentó? Dice, el árbol era bueno. Dios les había dicho, no te acerques, pero ella dijo, ¿cuál es el problema? Se acercó, miró, atención. ¿Recuerdas de David? David un día estaba allí en su balcón
y de pronto vio una mujer desnuda bañándose. ¿Por dónde fue atacado? Por los ojos. Atención. Ahora, si ambos hubiesen solamente mirado, no hubiesen pecado. Pero una vez que capta tu atención, va al segundo paso que llama consideración. Consideración significa, yo me detengo, a pesar de que sé que está mal, yo me detengo. Wow. Y uno sabe que está mal, pero cuando tú empiezas a considerar, allí es donde el diablo ya empieza a colocarte la escalera para que tú puedas bajar. Eva, ¿cómo se detuvo? ¿Cómo consideró? Porque se acercó y no solamente miró, sino también se puso a escuchar a la serpiente. Desde allí ya comenzó. Aún no había pecado, pero desde el momento que consideró, Satanás aprovechó. En el caso de David, ¿qué cosa hizo? David pudo haberse ido en ese rato adentro, ahí a su cuarto, pero él no, continuó. Él empezó a considerar. Él sabía que estaba mal, pero se quedó allí. Estoy acordándome de aquella historia, de aquel monarca que quería un chofer y dijo, necesito un buen chofer. Entonces se presentaron 3 profesionales y les hizo la misma pregunta. Dijo, si yo tuviera que subir en un cerro peligroso, cerca de un abismo, ¿cómo ustedes conducirían? El primero, para impresionar, le dice, mire, rey, le dice, mientras esté al filo y el timón esté en mis manos, usted no tendrá peligro. El otro, para querer impresionar, le dice, mire, rey, para mí no hay ningún problema si la llanta está un poco en el abismo y un poco en la tierra. Yo puedo hacerle llegar con bien a su destino. Y el tercero dijo, mire, mi rey, yo mientras más lejos esté del abismo, será mejor. ¿A quién crees que contrató el rey? Al tercero. Los seres humanos estamos acostumbrados a considerar, a jugar con el pecado, a decir, esto no es muy peligroso. Y allí nosotros perdemos. Y mira, ¿sabes cuál es el tercer paso? Se llama transigencia. Es decir, es el pecado mismo. Eva comió, David fue y tomó esa mujer. Y de allí viene el cuarto paso, que es humillación. Eva se fue y se escondió porque tenía vergüenza, tenía miedo. ¿Tú sabes lo que ocurrió con David? Solo que el quinto paso es más triste porque viene la degradación. El ser humano se acostumbra a ceder. Y ahí está uno condenado a la muerte. ¿Sabes? Hay un texto que me gustaría repasar contigo. Primera de Corintios 10:13 dice así. Recuerden esto. Los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchos ya pasaron por los mismos problemas. Ninguna tentación es irresistible. Puedes estar confiado con la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de la que pueda resistir. Dios prometió y jamás falta su palabra. Y ya verás la manera de escapar de la tentación. ¿Sabes cuál es la clave del éxito? Aferrarse a Jesús. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando te sientes tentado por tus ojos, por tus pensamientos? Abre la Biblia, empieza a orar, pide socorro. Hay ángeles que vendrán a luchar para que tú seas un vencedor. Pero un consejo más. Ante la tentación no se considera, ante la tentación se huye. ¿Sabes lo que hizo José? José, cuando fue tentado por una mujer, él huyó. Si David hubiese corrido, si Eva hubiese corrido, no hubiesen cedido a la tentación. Ahora, querido, a mí me gustaría solamente dejarte aquí un texto que es impresionante. Mira lo que dice. En su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros la gracia preciosa de su Espíritu. Y Él permite que encontremos obstáculos, persecuciones, pero no como maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Y aquí está el texto interesante. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente nos da una nueva experiencia y nos hace progresar en esta tarea linda de poder edificar nuestro carácter. ¿Estás siendo tentado? ¿Estás cediendo a la tentación? Hay tantas personas que me escriben todas las semanas. Pastor, ¿qué hago? Caigo una y otra vez. Le digo, evita el lugar. Sal de ese lugar donde caes. Empieza a no considerar, empieza a cerrar las avenidas de tu alma. Empieza a cortar aquello que sabes que te lleva allí a la tentación.
Tú no puedes jugar con fuego, no puedes jugar con brasas, te vas a quemar. Y no cedas a la tentación, porque una vez que cedes, tu carácter empieza a ser flexible y a caer. Pero Dios es maravilloso, que no importa cuántas veces hayas caído, Dios puede darte ahora firmeza, pero necesitas tomar una decisión. Resistir la tentación con la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que estar cerca de Dios, tienes que fijar tus ojos en Cristo. Y cuando tú estás mirando a Jesús y te aferras a Jesús y te aferras a su palabra, tú resistes la tentación y ¿sabes qué más? Te libra del mal. Nadie quiere caer en pecado. Es vergonzoso. Nadie quiere embarrarse con aquellas cosas que esta vida ofrece, porque luego viene una conciencia culpable, viene un vacío en el corazón, viene una tragedia para la vida y noches de insomnio, días sin sentido. Todo eso se puede evitar cuando pides ayuda a Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Quiero orar por ti. Dios conoce tu pecado. Hoy te va a perdonar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos fortaleza y encontramos el mayor consejo para resistir la tentación y el pecado. Permítenos aferrarnos a ti. Danos tu poder para resistir. Ayúdanos a huir detrás de cada... Ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a recordar una de las expresiones muy conocidas que todos lo repetimos, incluso porque nos han enseñado en la escuela, nos enseñaron los padres. Todos conocen la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, allí en Mateo capítulo 6. Solo que hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y hablamos allí de precauciones y de cómo nosotros podemos evitar muchas caídas en la vida. Vamos a la Biblia entonces. Como cada semana, ¿me acompañas? Vamos al libro de San Mateo capítulo 6, versículo 13. De paso, el Padre Nuestro tiene 6 pedidos, 6 peticiones. 3 tienen que ver con Dios, es decir, con mi relación. Hoy hablaremos acerca de un tema impresionante e importante. No siempre se escucha hablar de esto. Es por eso que hoy queremos conversarlo. Y hoy nuestra meditación, nuestro mensaje va a ser de corazón a corazón, de humano a humano, de pecador a pecador. Está bien, porque yo también soy un pecador que necesito de la gracia y la misericordia de Dios, que también tengo mis luchas y problemas y que todos los días también lucho por estar tomado del brazo poderoso de Jesús. Así como todos aquellos que amamos a Jesús, luchamos cada día, estamos juntos en ese camino. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de la voluntad. Soberanía y voluntad. Vamos a dejar un poco la palabra soberanía y voy a centrarme en la palabra voluntad, porque con la soberanía voy a regresar casi al finalizar este mensaje. ¿Qué cosa es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Sabes, yo hoy tengo 2 conceptos para poder definir la palabra voluntad. Y yo anoté aquí estos 2 conceptos. El primer concepto es tomado de un diccionario. Me gusta mucho y yo anoté aquí en unas líneas para que de esta manera hoy podamos iniciar este mensaje. Un diccionario dice, ¿qué es la voluntad? Y responde, la voluntad es la principal facultad humana. Me interesó mucho la manera como introduce este concepto. Es la principal facultad humana. Ahora, el concepto no termina allí. Dice, es aquello que mueve al ser humano a hacer alguna cosa o a dejar de hacer otra. Es decir, el momento que tú decides dejar algo o decides hacer algo, es porque fuiste movido por tu voluntad. Bueno, allí dice, es el impulso para hacer o no hacer. Y la parte final es lo que más me impresiona. Dice, es la capacidad de tomar una libre decisión, de cumplir cualquier deseo, de hacer realidad cualquier intención o de tomar cualquier determinación. ¿Sabes que este concepto a mí me impresionó mucho? Voluntad, principal facultad humana.
todo lo que hacemos o dejamos de hacer o no hacemos en la vida se mueve por nuestra voluntad. Ahora, te dije que traía dos conceptos. Y el segundo concepto es de una de las escritoras muy reconocidas en el mundo cristiano. Yo admiro mucho, leo mucho sus libros, Elena G. de White. Quiero que prestes atención a este concepto acerca de voluntad. Mira, ella dice así: es el poder que gobierna la naturaleza del hombre. ¿Qué te parece? El poder que gobierna la naturaleza del hombre. Entonces ella asocia la palabra voluntad o la voluntad como el poder que gobierna. Ella también dice: esta es la que está por sobre todas las otras facultades. Es decir, la voluntad es aquello que dirige la vida del ser humano. Y en la parte final, una vez más me impresiona este concepto. Dice, la voluntad no es un gusto, la voluntad no es una inclinación, sino que la voluntad es el poder para decidir. Yo anoté esto aquí para poder compartir contigo. Entonces tengo dos conceptos. Un concepto que me dice que es la principal facultad del ser humano, gracias a ella hacemos o no hacemos en la vida. Y el otro concepto dice, este es un poder que está sobre todas las otras facultades. Es decir, esto no es una inclinación, esto es el poder que me mueve. Lo que hago o no hago está movido por el poder de la voluntad. Y bueno, cuando hablamos de este poder de la voluntad, tenemos que hablar entonces de algo sagrado que Dios regaló al ser humano. ¿Y qué cosa es lo que regaló al ser humano? Libertad. Los cristianos conocemos esa libertad que Dios dio al ser humano como libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Libertad para decidir. Solo que el libre albedrío se maneja o el libre albedrío se coloca en un contexto donde el ser humano es consciente para elegir. El ser humano no camina por la vida y dice, bueno, yo estoy sin rumbo y voy a donde quiera. No, el ser humano es consciente. Es por eso que muchas personas nos escriben, hablan, piden ayuda. Personas que tienen esa conciencia de que están por un camino equivocado. Ellos dicen, pastor, yo necesito ayuda. ¿Pero por qué? Porque yo sé que estoy en un camino equivocado. Pero yo estoy usando mi libertad para poder hacer eso. Usando mi libertad para destruirme, para matarme, para odiar, para poder hacer lo bueno o lo malo. Yo uso mi libertad, uso mi voluntad. Tú sabes que el ser humano, a diferencia de todos los animales que Dios ha creado en este mundo, a diferencia de toda esa creación, Dios al ser humano le dio libre albedrío, pero le dio la capacidad de raciocinio, de pensar, de distinguir entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Yo quedo impresionado, incluso entre las culturas más antiguas, incluso entre las personas que no tuvieron un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Esas culturas se movían en base a su conciencia. Y ellos, allí en su conciencia, sabían que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Y es más, los seres humanos venimos a este mundo y allí en nuestra conciencia existe una huella de nuestro Creador. Esa huella del Creador es aquello que en algún momento funciona como un semáforo para nosotros. ¿Ya te sucedió? Estás a punto de hacer algo malo, estás a punto de herir a una persona, estás a punto de maltratar a una persona o estás a punto de hacer algo que te daña, te perjudica. Allí en tu conciencia como que aparece una luz roja y dice, para, espera, contrólate, no lo hagas. Ahora, los seres humanos, cuando acostumbramos a pasar esa luz roja, entonces nos acostumbramos con el pecado. Y llega un momento en que nosotros perdemos la conciencia
entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Y como dice la Biblia, a lo malo hoy llamamos bueno. Aquello que antes para nosotros era pecado, era un escándalo. Ahora no, ahora es natural. Ahora se exhibe, ahora se promociona, ahora se publicita. Es que el ser humano está perdiendo ese sentido de conciencia. Entonces, la voluntad se mueve en ese contexto donde el ser humano conoce qué decisiones está tomando en la vida. Muchas personas están equivocadas, están mal. Muchas personas saben que se están autodestruyendo, pero ¿sabes qué cosa es lo que les falta? Ellos mismos lo expresan así: pastor, me falta fuerza de voluntad. Tú ya escuchaste esa expresión. Y sí, fuerza de voluntad. Quiero, pero no puedo, como que dentro de mí hay una lucha. Pastor, me decía hace una semana, alguien que me escribió, decía: pastor, durante 20 años estoy intentando dejar el cigarrillo. 20 años, yo lucho todos los días. Entonces yo cada vez que veo una cajetilla de cigarrillo, cierro los ojos y digo: hoy voy a vencer el cigarrillo. Yo tengo deseo, pero cuando está cerca el cigarrillo, parece que el cigarrillo es un imán y me atrae y es irresistible. Pastor, yo no puedo, y todos los días lucho y digo: ya hasta aquí se acabó. Cada vez que termino un año, digo: el próximo año ningún cigarrillo más, y me falta voluntad. Parece que soy muy débil ante la tentación. ¿Y cuántas cosas nosotros decimos acerca de nuestra voluntad? Ahora, ¿dónde está el mayor problema? El mayor problema es que el ser humano, desde que desobedeció a Dios, desde que se rebeló contra Dios, se independizó de Dios, desde que entró el pecado al mundo, esa voluntad humana que se gozaba en agradar a Dios, ahora dio la espalda a Dios. Y esa voluntad se deterioró. ¿Y sabes qué cosa aprovechó el enemigo? De dominar nuestra voluntad. Y domina a través de los gustos, a través de nuestros deseos, a través de acciones pecaminosas. Entonces, Él se deleita incluso en hasta hacernos títeres en esta vida. Yo conozco personas que dicen: pastor, yo no sé, pero estoy caminando hacia el peligro, yo sé que está mal. Otras personas que se resignan dicen: no te metas con mi vida, eso es lo que yo hago. Son conscientes de que no están bien, pero insisten en el mal. ¿Qué cosa les falta? Voluntad para cambiar, para decidir. Ahora, esa lucha lo tenemos todos los seres humanos, porque dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, hay una lucha interna entre dos poderes. Ahora, el apóstol Pablo lo describía así. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 19, dice así la palabra de Dios: yo no hago el bien que quiero. ¿Sabes que está hablando uno de los mayores apóstoles? El apóstol Pablo, aquel que tiene una linda historia de conversión, aquel a quienes miles de cristianos admiramos mucho y queremos ser como él. Y él expresa de corazón y dice: yo también lucho como ustedes. Yo también sufro porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino es el pecado que vive en mí. Es decir, tengo una voluntad tan deteriorada, tan débil, que cedo fácilmente para que el diablo pueda dominar mi mente. Cedo fácilmente a la tentación. Entonces, si nosotros terminamos aquí el mensaje, podemos decir: todos estamos condenados a la muerte. Porque la misma Biblia dice: ¿quién es la persona que le gusta hacer el bien, que le gusta buscar a Dios? No hay justo ni aun uno. Bueno, ¿cuáles son las características de la voluntad humana? La voluntad humana es egoísta, es cruel, malintencionada. La voluntad humana es traicionera. La Biblia dice: engañoso es el corazón. Incluso nuestros sentimientos son traicioneros. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Una voluntad deteriorada. Ahora, por lo menos te voy a mencionar 4 características que tiene nuestra voluntad. Número 1,
nuestra voluntad humana es egoísta. ¿Qué significa eso? Nuestra voluntad humana es diferente a la voluntad divina. Nosotros pensamos en nosotros mismos y queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Esa es nuestra cualidad. ¿Sabes quién es el padre de esta característica? Caín. ¿Recuerdas que Dios pidió un sacrificio? Y en ese sacrificio tenía que presentar un cordero. Caín dijo, bueno, yo no voy a presentar un cordero, yo voy a dar lo que yo quiero. Es decir, él tenía voluntad de ir a Dios, sí, pero no como Dios pedía, sino como él quería. Y yo creo que la primera religión, la religión opuesta a la voluntad de Dios, es la que fundó Caín. ¿En qué consiste su religión? Yo alabo a Dios, yo sirvo a Dios, pero hago lo que quiero, lo que a mí me gusta. Al final, Dios tiene que aceptar. No importa el día, no importa cómo, no importa lo que haga, Dios me acepta. ¿Por qué? Porque estoy mencionando el nombre de Dios. Esa es la religión de Caín. Una religión que se aparta de la voluntad de Dios y quiere hacer lo que quiere y así quiere hacer la voluntad de Dios. Y tú sabes cuál es el final de Caín. Entonces, esa es nuestra voluntad humana, es egoísta. Número 2, nuestra voluntad humana es comodista. ¿Qué significa eso? En que los seres humanos buscamos acomodarnos en esta vida y preocuparnos solamente por el presente, sin mirar el futuro. Nuestra voluntad humana dice, vamos a acomodarnos acá. No importa si está bien o está mal, aquí nos acomodamos. ¿Recuerdas tú de Esaú? Esaú un día venía del campo. Sí, venía del campo muy cansado y muy hambriento. De pronto allí sintió el olor de unas lentejas. Yo también gusto de lentejas. Pero ahí Esaú no pudo resistir el olor de lentejas y se fue a su hermano Jacob y le dijo, mira, pídeme lo que quieras o dame un poco de lentejas, le dice. Y Jacob, que es muy astuto, le dice, está bien, yo no te voy a dar así gratis. Yo te voy a dar un plato de lentejas y lo que quieras, pero dame tu primogenitura. Entonces ahí viene la voluntad humana, comodista. Yo quiero disfrutar el momento. ¿Qué importa principios? ¿Qué importa primogenitura? ¿Qué importa bendición? Tú sabes que había una bendición especial para el primogénito en ese tiempo. Muy especial. Él dijo, ¿qué me importa la bendición? Ya, si quieres, toma la primogenitura. Yo quiero disfrutar en este momento. ¿Y qué cosa sucedió? Él cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Esa es nuestra voluntad hoy. Nosotros queremos satisfacer nuestros sentidos, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro paladar. ¿Qué importa Biblia? ¿Qué importa lo que dice Dios? Yo me acomodo a la situación presente. Esa es nuestra voluntad ahora. Nuestra voluntad hoy es desobediente. ¿Recuerdas tú de Saúl? Desobedeció siempre a Dios, perdió la vida y perdió el trono. Y finalmente, la voluntad humana es ambiciosa. Judas vendió a su propio maestro por 30 piezas de plata. Eso es nuestra voluntad manchada por el pecado. Ahora, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, con esta voluntad mía que está deteriorada por el pecado, yo encuentro que necesito del poder de Dios, necesito de transformación. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que tener por lo menos unas 4 características. Número 1, tengo que ser obediente. Y para ser obediente tengo que someterme a su palabra. Abel fue obediente a la palabra de Dios. Número 2, yo tengo que ser fiel. Fiel a lo que creo, fiel a mis principios. ¿Recuerdas un día estaba allí solo con la esposa de Potifar y la esposa le dice, mira, aquí nadie nos ve, aquí podemos tener una relación oculta, secreta, nadie se va a enterar. Y José dijo, ¿sabes cómo pecaría contra ti? Él fue fiel, es decir, hacer la voluntad de Dios demanda de fidelidad. Hacer la voluntad de Dios demanda de fidelidad. Cuando Daniel estuvo allí en Babilonia, se le presentó todas las exquisiteces de ese momento, las cosas más ricas al paladar. Y Daniel 1:8 dice que porque hacer la voluntad de Dios demanda de meses, hacer la voluntad de Dios demanda de los 3 amigos de Daniel, cuando le amenazaron y le dijeron, ustedes van a ir a un horno, ellos le dijeron, sabemos que nuestro Dios
capítulo 24, versículo 15. Josué invita al pueblo de Israel y hoy te está invitando a ti y a mí a tomar una decisión de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y en Josué 24:15 dice, si mal os parece servir a Dios, y allí termina diciendo, es decir, cuando mi voluntad yo decido seguir a Jesús, Jesús fortalece mi voluntad. Él es el que me saca del espíritu. Él es el que rompe las cadenas del cigarro, de la droga, del alcohol, de la continuidad, de la ira, del rencor, del odio. Porque yo con mi propia voluntad no puedo. Es por eso que el apóstol Pablo decía en Filipenses 2:13 y 14, Él es el que produce en mí el querer y el hacer por su divina voluntad. ¿Sabes que hacer la voluntad de Dios es respetar su palabra? Salmos 48 dice, yo me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Es por eso que guardar los mandamientos de Dios es la evidencia de que amas a Dios y de que tu voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Y es por eso, en este momento, yo quiero desafiarte a ti. Tú que estás viendo este programa, hoy hablamos acerca de la soberanía de la voluntad, de aquello que nos mueve a hacer o a dejar de hacer algunas cosas. Y voy a hablar para ti que te sientes esclavo, que te sientes destruido, para ti que te falta voluntad, para ti que dices, pastor, yo sé que estoy equivocado, pero me falta fuerza para salir. Recuerda lo que dice Filipenses 4:13. Tú no puedes solo, pero todo lo puedes en Cristo que te da fortaleza. Si tú por tus propios esfuerzos quieres cambiar, romper tus cadenas, si por tus propias fuerzas quieres hacer algo para ti, no son suficientes porque tu voluntad está dominada por el pecado. Y el diablo se deleita en dominar nuestra voluntad mediante nuestros deseos y gustos, colocando trampa ahí en nuestro camino. Pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios expresada en su palabra y le decimos, Señor, ayúdame, Él fortalece nuestra voluntad y Él nos ayuda a salir, no importa del pozo más cenagoso en el cual nosotros hayamos caído. Hoy quiero invitarte a poner tu voluntad en las manos de Dios. Ese poder, esa libertad, ese libre albedrío que Dios te dio para que tú elijas bien. Y hoy tú estás razonando, tú estás pensando. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Decide qué camino tomar. Solamente existe el cielo o la tierra, ser salvo o perdido, el camino ancho o el camino angosto. Y eso es un asunto de decisión. ¿Quieres poner tu vida en las manos de Dios? ¿Quieres colocar tu voluntad en Él? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy tú ofreces para mi vida fortaleza. Soy débil, pero uno mi debilidad, mi fragilidad a tu poder. Quiero que tú puedas romper de mi vida aquellas cadenas que me atan, que me esclavizan. Hoy quiero ser libre en Cristo Jesús. Hoy entrego mi voluntad y someto mi voluntad a tu palabra. Someto mi voluntad a ti para que tú me ayudes a ser fuerte y me libertes. Gracias por escuchar siempre mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Te espero el día sábado a ti y a toda tu familia. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.